Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Habla Guadalupe Tejeda. Buenas noches. Huele a camote. Levanta los pies que te los vas a comer. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu cámara? Bienvenidas todas. En un momento vamos a comenzar. Gracias. Nuestra Gracias. la Buenas noches. nuestra anfitriona le está dando entrada a todas las compañeras que van a asistir a esta sesión de Zoom. Entonces, pues estamos esperando a que ingresen todas las que tienen que estar y pues nuestro ponente, que es Román Cortázar, pues aquí presente, es el que va a dar esta sesión de Zoom, esta ponencia, esta conferencia. Y pues esperamos a que nuestra anfitriona, Angélica, esté presente. Ahorita le está dando entrada a todas las compañeras que se van a integrar. Bienvenidas todas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mucha gente del DF, ¿verdad? Bueno, de la Ciudad de México, la de costumbre. Sí, aquí andamos de la Ciudad de México. Bueno, yo estoy en la Ciudad de México, pero soy originaria y vecina de hasta hace muy poquito tiempo de Michoacán, en Morelia. Tengo poquito aquí en la... Todavía no me ubico aquí en la ciudad. Yo también pertenezco a la Ciudad de México, a la alcaldía de Milpalta.
Ok. Hola, buenas noches. Yo soy de la delegación Miguel Hidalgo. Buenas noches. Sí, estoy viendo observatorio, ¿verdad? Observatorio Miguel Hidalgo. Ok. Tequisquiapan, Querétaro. X. Para irle avanzando, ¿no? Para ir también agarrando un poquito de confianza. ¿De qué otras partes hoy se conectaron? Hola. Hola, yo soy de Hola. Veracruz, Cosamaloapan, Veracruz. Qué rico, muy bonito clima por allá. Híjole, sí. Muy Hola, caluroso. yo soy del Estado de México. Ok, entonces Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro. Bueno, aunque Yolanda Castillo de Gustavo Madero, Ciudad de México. Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, Román, ¿cómo estás? Hola, Angélica. Y bueno, estamos 22 personas. Ya anda por aquí Laura, ¿no sabe? Ya. ¿Ya? Ujú. Bueno, muy bien. Ya ¿Les estoy parece? aquí. Ah, ok. Ay, Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerlos, tanto a Román como a ti, Laura. Pues bueno, pues vamos a Gracias. iniciar. Ya son las 8:06 y bueno, tenemos 23 participantes, ¿les parece? Empezamos, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues muy buenas noches a todas, espero que se encuentren muy bien y bueno, estamos aquí reunidos porque estamos cursando el taller de... ¿Alguien sabe cómo se llama el taller de las que están aquí? No. Sin pena, hombre. No importa, no pasa nada. El taller se llama Soberanía e Igualdad Económica en Derechos de las Mujeres, ¿ok? Ese es el taller que estamos cursando. Va a durar 3 semanas. Esta es la primera semana. Y bueno, el tema que está aquí Román con nosotros y del que vamos a hablar el día de hoy es Gestión Sociocultural, Mujeres Construyendo Ciudadanía. Y el que hizo este tema, pues es Román, sin más preámbulo. Yo le doy la bienvenida y antes de iniciar, pues abordar el tema, me gustaría, Román, que en breve nos contaras quién eres tú, a qué te dedicas y bueno, una semblanza curricular muy rápida. Adelante, Román. Rápida. Bueno, yo soy escritor. He estado en el activismo político y en la dinámica cultural toda mi vida. Soy ensayista y acabo de publicar un libro de poesía. Y en el ámbito de la administración pública, he sido director de cultura en San Pedro Garza García, en Nuevo León, aunque no soy nuevo leonés, soy yuca. Y fui consejero ciudadano de cultura en Querétaro, un puesto honorario, y asesor de planeación estratégica cultural en Playa del Carmen, que en realidad el municipio se llama Solidaridad, allá en Quintana Roo. Y bueno, he publicado en diversas revistas, la revista de la Universidad de México, en Desinformémonos, el medio de Gloria Muñoz Ramírez aquí en México, en el diario Página 12 de Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Y bueno, soy muy pata de perro, entonces se han dado por doquier. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Román. Pues Román tiene una revista que se llama El Grito. Entonces, Román, si nos puedes compartir aquí en el chat el link de tu revista, yo se las recomiendo a todas para que la lean. También ya escribió un libro. ¿Cómo se llama tu libro? El Silencio, ¿no? El Silencio de... Las derrotas del silencio. Las Son derrotas dos, del bueno, silencio. uno que es de crítica literaria, que afortunadamente ya se agotó, afortunadamente porque me avergüenzo de él, pero, y otro de poesía que acaba de publicarse este año, a principios de este año, y que ahí anda caminando su rumbo. Ok, entonces si nos puedes poner el link ahí en el chat para las Sí, que aquí voy. quieran seguirte, pues adelante. Bueno, pues como es nuestro primer taller, yo les pido que tengamos el micrófono apagado. Vamos a tener ahorita una ronda de preguntas acerca del taller y al finalizar, pues obviamente ustedes pueden preguntar. Cada pregunta tiene una duración de 1 minuto
y Román nos va a hacer el favor de instalar todas las dudas que ustedes tengan. Y al final, pues Laura, que es la secretaria general de aquí de Querétaro, pues nos va a dar el cierre de esta primera sesión. Entonces, como dijimos, el tema es gestión sociocultural, mujeres construyendo ciudadanía. Y bueno, Román, ¿tú cómo crees que la gestión sociocultural se ha modificado en las relaciones humanas a partir de la pandemia del COVID, y cómo se ha gestionado en este contexto? Bueno, primero que nada, la gestión cultural o sociocultural, pues la intervención de un agente, ¿no? De un agente cultural, es decir, de una persona que oficia de vínculo entre la movilización social o la llamada y sobada sociedad civil y el Estado. Es decir, es una especie de medio entre el Estado y la sociedad civil, pero no se reduce a ser un medio, sino que esta persona empieza a trabajar para facilitar procesos de organización cuya finalidad puede ser muy disímil, ¿no? Se puede organizar la gente para construir un centro cultural, para poner alumbrado público, para regularizar predios, qué sé yo. Es decir, la infinidad de las decisiones humanas, siempre y cuando sean aglutinantes. Hay una idea que aglutina a un entorno social que trabaja para concretar esa idea, ¿no? Entonces, aprovechando las posibilidades del Estado para solucionar esas demandas surgidas en núcleos muy específicos de población. Esa, grosso modo, es la gestión. Ahora, en la pandemia, se ha modificado decisivamente porque es un papel fundamental de la gestión, es el trabajo en la calle, el trabajo de campo, ¿no? Y es imposible en estos tiempos hacer un trabajo de campo como debe de ser. Es decir, la gestión cultural se puede leer desde dos ámbitos, desde el teórico, sobre qué es propio, cuál es el papel de un agente externo a una comunidad y qué quiero decir con un agente externo. Una persona que no pertenece a una comunidad, supongamos una colonia, un ejido, cualquier lugar geográfico, ¿no? Y que por no vivir allí o no pertenecer necesariamente a esa geografía, siempre es un extranjero, esa persona, hombre o mujer. Pero se interviene en los procesos sociales de esa comunidad. Por ejemplo, la gente que regulariza terrenos, que son paracaidistas y regularizan predios. Y hay experiencias en México de organizaciones de autoconstrucción, por ejemplo, que no terminan siendo necesariamente cooperativas, pero se organizan para obtener un bien común. Ese bien común es, vamos a regularizar el predio donde dormimos, comemos y vivimos. A veces las experiencias se han convertido en especie de cooperativas donde la gente, más allá del trabajo que tiene regularmente, por ejemplo, conozco una cooperativa en Nuevo León, en el municipio de Santa Catarina, donde la gente se organizó y los fines de semana trabajaban en construir las casas, hombres y mujeres. Era un trabajo con igual demanda para los dos, ¿no? A profesores que trabajaban los sábados y domingos en construir la casa y que además no sabían la casa de quién estaban construyendo porque se rifaban como en lotería, para que no, supongamos que yo no le echo más ganas a mi casa que a la del vecino. Como a final de cuentas no sé si la casa que estoy construyendo es la mía o la del vecino, pues le echo ganas a todas, ¿no? Entonces un poco hay ciertas dinámicas de justicia popular que se echan a andar en los procesos sociales. En el caso de la pandemia, lo que reduce es el margen de organización popular. Esto no significa que no se pueda organizar. Aquí intervienen otros factores, como por ejemplo el uso de las redes y de la tecnología, ¿no? Para facilitar. Ahora, siempre insisto en que es también una falacia, una mentira, esto de que gracias a los medios de comunicación la gente se va a organizar. No, nunca se sustituye, un Facebook nunca va a sustituir el factor humano. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la primavera árabe, no sé si se acuerdan de cuando cayeron las dictaduras en el norte de África, en particular en Egipto y en Medio Oriente, que es una porción de la tierra donde hay regímenes más o menos dictatoriales, y no hace muchos años cayeron como si fueran fichas de dominó, ¿no?
Y en Occidente se leía o se invitaba a pensar que era gracias al Twitter que se había organizado la revuelta y había caído un dictador, el presidente de Egipto, llevaba 40 años en el poder, Mubarak. Entonces, esta es una mentira porque no es cierto que el Twitter o el Facebook van a organizar a la gente. Más bien el Twitter, el Facebook, como el teléfono, como el celular, son instrumentos que nos ayudan a hacer más eficiente la comunicación para organizarnos más rápido, pero no mejor. La mejor organización siempre es la que es de viva voz y corresponde a un factor humano, al calor humano, ¿no? En este sentido, sí implica un montón de desafíos la gestión en tiempos COVID, porque además la gestora es un medio entre las políticas del Estado y la sociedad. Y esto también implica una serie de problemas aledaños, porque yo siempre he sido muy crítico en cuanto al papel de la gestión, del gestor o la gestora. ¿Por qué? Porque me parece que hay un ejercicio, los que ejercemos, los que oficiamos o trabajamos de gestores en algún momento, de alguna manera estamos confesando públicamente, pero aunque no lo digamos con todas sus letras, el fracaso del Estado, del gobierno. ¿Por qué? Porque si en mi colonia hay la inseguridad, hay mucha inseguridad, o no hay alumbrado público, no hay agua, etc., hay una deficiencia del gobierno en cumplir un derecho fundamental de una porción de la población. Es decir, o no tengo derecho a la salud, o no tengo derecho a la educación, o no tengo derecho a la cultura, o no tengo derecho al bienestar, etcétera, 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 ¿no? Es decir, no se está cumpliendo algo a lo que teóricamente yo tengo acceso o derecho. Como no se está cumpliendo, la gestión se vuelve un instrumento para ayudarle al gobierno a cumplir su cometido. Pero aquí se entablan un montón de cosas también complicadas, porque yo siempre tengo la impresión de que la gestión nos puede ayudar a resolver problemas, pero también le salva el pellejo al gobierno de turno, ¿no? De cualquier manera, como decía Galeano, la culpa nunca es del cuchillo, sino más bien del que lo usa. Entonces, la gestión puede usarse para bien o para mal, para perpetuar una lógica colonial del gobierno, es decir, donde nosotros somos súbditos y que nos vaya bien si el gobierno nos quiere ayudar o no, o puede oponerse del otro lado y entonces la gestión volverse un factor de aglutinación, de movimiento social y que desemboque en demandas muy claras y que además encuentren canales en las políticas gubernamentales para resolverse. En este tiempo me parece que como en todas las actividades humanas, hay un factor de crisis y eso implica, por un lado, también posibilidades de reflexión sobre las bondades, si es que se puede llamar bondades, de la pandemia. Es decir, sobre cómo sacarle la vuelta a ciertas lógicas que se están extendiendo más allá de la pandemia, ¿no? Bueno, Román, muy, muy interesante. Fíjate que si tuvimos la oportunidad de leer el taller, justo hablas nos das una breve introducción, ¿no? De cómo se ha venido modificando el planteamiento de la mujer y justo de lo que hablabas, cómo ahora se gestiona a partir de la importancia que tiene la mujer. Y a mí me gustaría que nos dijeras un poco por qué una política cultural hace una transformación social que lo abordas en la primera actividad y si nos podrías dar un ejemplo. Bueno, por ejemplo, empezaría por el ejemplo para luego de lo concreto a lo más vago, ¿no? O teórico. Un ejemplo de transformación social es la política que instrumentó José Vasconcelos en los años 20 en México. Acordémonos que la Revolución Mexicana aporta 1 millón de muertos en un país que tenía 10 millones de personas. Es decir, el 10% de la población total del país estaba en los panteones. No, me parece inverosímil cuando somos tantas, ¿no? 120 millones de mexicanos, de mexicanas, me parece más o menos inverosímil pensar en 10 millones. Bueno, era cuando la vida era bastante más tranquila, ¿no? Pero también es cierto que vivíamos un régimen muy opresivo en lo político con Porfirio Díaz y la revolución vino a romper un régimen de más o menos o bastante esclavista, que era la tienda de raya, que era la política caciquil o la estructuración caciquil de la nación, ¿no?
Por lo tanto, había un campesinado enorme, pero analfabeto. ¿Qué hace José Vasconcelos, miembro del Ateneo de la Juventud, es decir, de un grupo de intelectuales que se congregaron en torno a la figura de Enrique Sureña, un gran pedagogo dominicano y escritor además, Alfonso Reyes, Vicente Lombardo Toledano, el que fundó la CTM, de la mano de Lázaro Cárdenas en los años 30, cuando era de izquierda la CTM. Y bueno, antes, en los años 20, José Vasconcelos instrumenta una política de alfabetización. Entonces, nunca en la historia de América Latina se habían publicado tantos libros, por ejemplo. Y se publicaban los libros desde la literatura griega, la Ilíada, la Odisea, Tolstoy, Platón, todo, ¿no? Y por ejemplo, como había una clase, la clase intelectual, que era la letrada, se construyó, o Vasconcelos construyó una dinámica de los intelectuales al servicio del pueblo. ¿Y esto qué era? Los intelectuales iban a las vecindades o a las colonias marginales a enseñarle a leer a la gente. Hay en los casos de Carlos Pellicer, Daniel Cosío Villegas se mataba de risa porque Pellicer era tabasqueño y leía más o menos como yuca, dice, y entonces de enseñarlo a alfabetizar a la gente era morirse de risa con el tono en que leía o les enseñaba las vocales, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que el intelectual se comprendía en ese entonces como parte de una dinámica transformadora de la sociedad. El objetivo era alfabetizar a la nación. No es casual que se haya conquistado la autonomía de la UNAM en los años 20 también. Entonces hay un proceso social, los procesos sociales son muy lentos. Generalmente la temporalidad larga juega en contra de los propios procesos porque la gente quiere cambios inmediatos. Y sobre todo en nuestro tiempo estamos más acostumbrados a cambiar de Coca-Colas, a que salga la Coca-Cola de tal sabor y la cambies por la Light, y etcétera, etcétera. Entonces estamos tan bombardeados por las cosas rápidas, evanescentes, que no resistimos periodos de largo aliento, ¿no? Entonces, en los procesos sociales, ese es un ejemplo de cómo cambió la sociedad. México es otro después de la política cultural que se estableció en los años 20. Es decir, vamos a convertir al país, a sacarlo de la ignorancia, y un país de campesinos analfabetos y letrados, vamos a construir una nación de ciudadanos. Ese era el proyecto. Más allá de las críticas que se le pueden hacer al régimen priista, que las tiene todas, pero, digamos, había un proyecto incipiente de nación en ese entonces. Adolfo Gili, un extraordinario historiador argentino que vive en México desde toda la vida, decía que en México en los años 30 se vivió la última utopía mexicana, era el cardenismo. Es decir, había un proyecto de nación. La expropiación del petróleo, la política de las normales rurales, etcétera, la CTM, había un proyecto de país, queremos un país el día de mañana. Esos son las transformaciones sociales, son muy paulatinas, muy lentos, caminan como tortuguitas, ¿no? Ahora, en el campo de las mujeres, que es el que a mí me interesa especialmente y donde con Laura hemos tenido muy largas charlas y cursos también muy lindos, ¿no? Me parece que el papel de las mujeres en la transformación social mexicana hoy día es fundamental. Y no lo quiero decir como retórica nada más, o porque este sea un curso en el que se congregan puras mujeres. Me parece que también tendría que haber aquí bastantes hombres que pusiéramos todos juntos en duda varios de los valores que damos por hecho, ¿no? Pero quiero decir con esto que el papel de la cultura es fundamental para la transformación. Porque puede cambiar el gobierno y puede el gobierno acentuar más políticas culturales, más políticas de desarrollo social, de la preferencia por los pobres, pero si no hay un cambio a nivel cultural, no cambia nada. El día de mañana cambian de gobierno y cambian las políticas públicas nuevamente y podemos volver al ayer o al peor que ayer. Entonces, en el ámbito de las mujeres me parece que es todavía más fundamental porque vivimos tiempos de doble moral. Porque por un lado es necesaria la liberación de las mujeres, es necesario en el sentido de que las mujeres protagonicen el auténtico cambio cultural, es decir, no nada más destruir al patriarcado, pero tampoco sustituir el patriarcado por un matriarcado, es decir, cambiar el poder de unos por el poder de otros, sino establecer una nueva distribución del poder, un poder mucho más justo y mucho más horizontal que vertical. No es quítate tú porque voy yo, sino cómo le hacemos para que todos seamos beneficiarios del ejercicio del poder. Ahora, eso tiene dos vertientes. Una es que
las mujeres puedan emanciparse realmente y cambiar la sociedad, cuando se dice la revolución será feminista o no será, nos está diciendo que este mundo chambón y jodido en el que vivimos puede cambiarse por otro mundo mejor, pero eso ya no nos corresponde a los hombres porque hemos fracasado por miles de años en la articulación de sociedades mejores. Le corresponde a las mujeres, pero las mujeres corren el peligro de comportarse como hombres, y entonces a mí me causa, siempre lo he discutido con Laura, me causa mucha, por lo menos sospecha, o lo vería con muchas pinzas, cuando todo el mundo enarbola la paridad de género como la panacea de la liberación de las mujeres, y ojo, haber paridad de género no significa igualdad. Pueden haber 5 mujeres y 5 hombres y haber una relación de subordinación de las mujeres respecto a los hombres, aunque haya paridad. Puede haber una relación desigual entre pares. Entonces aquí me parece que hay que cuestionar mucho más a fondo qué se quiere, qué cambio van a protagonizar las mujeres, y sobre todo en la cultura, porque a partir del cambio en la cultura va a cambiar todo lo demás. Por algo es fundamental el papel de la educación. Pues muy, muy cierto, y esto va ligado al empoderamiento de la mujer que ahorita en la actualidad está teniendo. Ahorita nos contaste pues un contexto, ¿no? De toda la historia mexicana, cómo ha sido. Y bueno, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de cómo se ha dado el empoderamiento de la mujer y cómo lo ligas tú a la perseveración de un sitio arqueológico, que también lo retomas dentro del taller en México, ¿no? Vamos a enfocarnos en México porque en el taller pues hay una lectura que habla de muchos ejemplos y cómo la perseveración cultural tiene mucho que ver con este tema cuando posicionan al género. No solamente ya estamos hablando de un territorio geográfico, ¿no? O de monumentos. Eso antes era la perseveración, ¿no? Y justo hay un momento histórico que eso lo hacen a partir del género. ¿Cómo se da aquí en México? Bueno, en primer lugar, en la lectura que les envié o que les sugerí, vienen los ejemplos de Australia, en Rusia, en Inglaterra, en la cultura flamenca en Bélgica, ¿no? Etcétera, varios lugares donde se dan experiencias a partir de la lista del Patrimonio Mundial de lugares que son protegidos por la UNESCO. Que hay una lista de Patrimonio Mundial que selecciona mediante un comité lugares que deben ser protegidos porque son importantes para la memoria de la humanidad, ¿no? Son importantes a nivel arquitectónico o son importantes a nivel cultural. Es interesante esa lectura porque nos plantea que siempre hay un sesgo de género. Y entonces plantea el documento, que es un documento que hizo la UNESCO, que este sesgo de género sigue prefiriendo el valor arquitectónico sobre el valor cultural, por llamarle de alguna manera, simbólico, incluso medioambiental, y casualmente los patrimonios arquitectónicos fueron desarrollados o construidos o ideados por hombres, ¿no? Y entonces plantea la lectura cuál es el papel de las mujeres. Ahí hay un ejemplo que me parece bueno y malo, el de Jordania, porque habla de cómo las mujeres se organizan para que le vaya mejor a la comunidad. Entonces la mujer deja de tener una relación de subordinación con respecto al hombre y se vuelve un agente fundamental en la contribución con recursos a la comunidad. Es decir, venden cosas, etcétera, a la entrada de este patrimonio, ¿no? Entonces la mujer, en lugar de esperar en la casa que el marido vuelva con el dinero, pues sale a la calle y participa de la recolección de la comunidad. Suena bonito eso y me parece que es un paso, por supuesto, que está bien, que es uno de las fotografías del papel social de las mujeres, pero por otro lado es también peligroso porque nos folcloriza, porque la lectura, y esto es una visión que tiene la UNESCO y tiene la ONU, y digamos las políticas liberales, porque la ONU no deja de ser de construirse sobre un pacto social capitalista, ¿no? Donde las mujeres, está bien, organícense, pero en lugar de cambiar su situación de producción, hagan comida y borden cositas y párense
afuera hagan de cuenta las ruinas arqueológicas, párense afuera de Chichén Itzá y bailen los turistas y véndanles camisitas y antojitos. Y bueno, eso remedia quizás el hambre de hoy, pero no soluciona la cuestión económica como proyecto social, hasta que no se transformen las condiciones de producción. Y aquí me gustaría retomar lo que les mandé de Silvia Federici, porque Silvia Federici es muy clara cuando dice que el feminismo tiene que ser anticapitalista. ¿Y por qué? Porque nos dice, aunque suene como muy, muy complejo, ¿no? Es bastante más simple, como lo plantea Silvia Federici. El capitalismo, que suponemos que siempre ha existido, por lo menos la gente que tiene más de 40 años, sabe que hubo una guerra fría y un conflicto entre comunistas que hoy reviven unos ignorantes que no saben qué es el comunismo y que dicen que el gobierno de actual es comunista. Bueno, él no sabe nada de historia, ni, bueno, no lee ni el periódico y ahora hablan de ideología, ¿no? Pero la cuestión es que esta guerra fría era la oposición de dos supuestos sueños mundiales o regímenes político-económicos, ¿no? El comunismo, que pensaba llegar al el socialismo, que debía desembocar en el comunismo, y el capitalismo, que se erige sobre la propiedad privada. Lo que nos dice, para no alargarme muchísimo, Silvia Federici, es que en la Edad Media, en la Baja Edad Media, al final de la Edad Media, había revoluciones campesinas en Europa. Y estas revoluciones campesinas estaban derrotando a los reyesuelos. No había en aquel tiempo un rey de España, un rey de Italia, un rey de Alemania. Para que se den una idea, en Alemania había 400 principados, entonces había 400 reyes. En Francia otros tantos, etcétera. Así había caciquitos, ¿no? En ese sentido había una revolución, había muchas revoluciones en Europa de campesinos, y buena parte de las revoluciones eran lideradas por mujeres. Lo que nos dice Silvia Federici, luego de hacer una investigación extraordinaria en archivos en Europa, que sobrevivieron a las quemas y a, digamos, buscándole la verdad tras la verdad oficial, es que la quema de Brujas en los siglos XV, XVI, XVII correspondió a la construcción, digamos, a la eclosión, a la explosión del capitalismo. Siempre hubo capitalismo, lo ha habido toda la historia de la humanidad, bueno, de hace 10,000 años para acá, 8,000 años para acá, o 5,000 años para acá, pero siempre fue digamos, una corriente económica menor. Cuando se vuelve un proyecto hegemónico mundial el capitalismo, es cuando confluyen tres cosas. Colón se topa por pura chiripa con América, y luego invaden América y se proveen de todos los recursos naturales nuestros, ¿no? Por otro lado, el esclavismo. Iban como deporte los europeos a cazar seres humanos a África para llevarlos como brazos, como mano de obra, como carne de cañón a las plantaciones en América, o para el trabajo en las minas, y la derrota de las mujeres. Pero esto es fundamental, nos dice Silvia Federici, porque las mujeres, cuando son derrotadas, las revoluciones campesinas, que Silvia Federici habla de una contrarrevolución, el capitalismo es una contrarrevolución, dice, bueno, se articula toda una nueva sociedad, cambian las relaciones humanas. ¿Qué dice? Bueno, en grosso modo es, les quito a los campesinos la tierra, pero a los hombres, que antes eran dueños de sus jitomates y ya no lo tienen porque se los quité, pues ahora les regalo a la mujer. Te quité tu tierra, pero te regalo a la mujer, entonces pues antes eras dueño de tu tierra, ahora eres dueño de tu mujer. Tienes una esclava personal, pues, pero no tienes ninguna otra propiedad, porque lo que antes era tuyo ahora es mío. Se concentra digamos, en los señores feudales la tierra, y a la mujer se la apacigua a través de la caza de brujas, que la famosa quema de brujas era una guerra social contra las mujeres. Participa, por un lado, la iglesia, por otro, la burguesía, y por otro, se configura un nuevo Estado, y este Estado es bastante represivo. Lo que nos dice Silvia Federici, las mujeres, históricamente, y eso es lo que descubrió en los archivos, las mujeres eran dueñas, siempre practicaron el aborto, por ejemplo. Se practicó con mucha facilidad el aborto hasta Cristóbal Colón. Y las mujeres además eran las depositarias del saber de la comunidad, así es que ellas eran las que pasaban de generación en generación por digamos, el condón de la época, los sistemas preservativos de la época que implicaban el dominio de la sexualidad de las mujeres sobre su cuerpo. ¿Esto qué es lo que cambia? Cuando las mujeres son derrotadas, se les arrebata el control de su cuerpo, y entonces se condena, por ejemplo, el aborto a la pena de muerte.
¿Por qué? Aquí no tiene que ver la religión, ni lo bueno, ni lo malo, ni la moral, ni Dios, ni nada. Hay una lógica económica. Cualquier producto, ser humano que esté en el vientre de una mujer, es una mano de obra para el dueño de la tierra. Entonces, en el vientre de las mujeres va el futuro trabajador que yo voy a explotar, el dueño de la tierra, o el dueño de la mina, el capitalista, pues. Entonces, ni se le ocurra a una mujer abortar porque está quitándome un futuro esclavo, un futuro trabajador. Por eso el Estado se configuran en aquel tiempo leyes tan restrictivas. Si tú interrumpes el embarazo, pena de muerte a la mujer. O si nace el niño o la niña muerta, por la circunstancia que sea, pena de muerte a la mujer. Y luego se articula la segunda fase, que es la crianza. No nada más tienes que dar a luz, sino tienes que criar a la persona, al trabajador, a la trabajadora, durante toda su niñez, para que yo la pueda explotar a partir de los 12 años. Entonces, en todo esto hay una lógica económica. Así se construye la relación de subordinación de la mujer respecto del hombre. La mujer termina siendo una máquina de generación de fuerza de trabajo para el capitalista. Y por eso se la destina a la mujer, que antes fue revolucionaria, que antes fue dueña de la tierra, que antes se movía en gremios, que antes era una trabajadora con tanta valía como el hombre, termina siendo el ama de casa. Porque ella tiene que cuidar, tiene que parir y criar. Ese es su trabajo y se naturaliza de tal manera. La casa de brujas lo que hace es anestesiar la rebelión. Porque si a mí me matan a la mamá, a mi hermana, a mi abuela, a mi hija, más vale que en la segunda generación la niña comprende que ya se jodió y que ese es el modo natural de vivir. A la cuarta generación ese es el destino divino de las mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que entra en crisis en nuestra época y es la cultura que hay que cambiar. Y aquí el papel de la gestión y de la cultura en general es vital para cambiar esta situación. Pues nos estás dando una clase de historia muy completa y muy contextualizada en la mujer, ¿no? Y justo, pues sí, ¿no? Desde toda la época histórica y como lo comentas en los videos, y pues la mujer tuvo un papel, siempre ha tenido un papel muy importante, pero ha pasado a ser ahora, y históricamente, reproducción, ¿no? El cuidado del hogar, el cuidado de la casa, y en ese papel se ha quedado, ¿no? Cuando es importante todo lo que ella hace y justo por eso a mí me gustaría que nos dijeras y cerrar con esta pregunta y que nos des este contexto histórico tan enriquecedor que estás teniendo, cómo en un momento actual hay una revalorización de la mujer a partir de esta pandemia que estamos teniendo, porque ahora, y justo en otros talleres ya lo hemos hablado, ¿no? Ahora en la pandemia, pues hasta la mujer pues ya se siente invadida, ¿no? O sea, lo que era su hogar, ¿no? Su cocina, ahora ya es invadida por todos los integrantes de la familia. Entonces, y esto tiene mucho que ver con una gestión sociocultural que justo es tu tema y que a mí me gustaría que desde ahí, desde la pandemia, nos dijeras cómo se hace para revalorizar la mujer una gestión sociocultural desde esta pandemia. Bueno, la cuestión es que lo que nos ha aportado la pandemia es que ha agudizado la esclavitud de la mujer, ¿no? O sea, nos decía Silvia Federici en los años 70 que la mujer, los feministas peleaban por la emancipación económica de la mujer. Las feministas liberales pensaban que en el momento en que la mujer, porque acordémonos que hasta los años 60 la mujer vivía en la casa. Es decir, en los años 60, 70 se da el proceso de estudio de las mujeres en las universidades, se incorporan a la dinámica laboral, ¿no? Pero como dice Silvia Federici, nos demostró la realidad del capitalismo, que la emancipación de la mujer no pasaba por lo económico, porque ahora es esclava fuera de su casa y dentro de su casa, porque el hombre solo sale a trabajar, pero la mujer le sigue lavando los calzones, lavando los platos, preparando la comida, atendiendo a los niños, haciendo las enemil tareas que se aglutinan bajo una categoría ambigua de esclavitud que se llama trabajo doméstico, las labores domésticas, que son 20,000 trabajos, que como se ha visto, si se pagara cada trabajo, bueno, no habría hombre que lo pudiera pagar, ¿no? Si yo le pago a mi mujer por ser profesora, cocinera, lavandera, empleada doméstica, chofer, educadora, pues imagínense nada más cuánto cuesta la hora de la nana, que son en Querétaro 300 pesos la hora, empezamos a echar cuentas, y una mujer hace el equivalente a 3,000 pesos diarios que nadie le paga en funciones, ¿no?
3,000 pesos entre vayan a una cocina económica a ver cuánto les cuesta preparar la comida que piden, cuánto cuesta llevar el kilo de ropa a la lavandería, cuánto cuesta una empleada doméstica que venga a hacer el quehacer, cuánto cuesta, y si vamos sumando todo eso, cada hombre se ahorra 3,000 pesos mínimo que no le paga a su mujer, y que es un conjunto de actividades que la mujer realiza gratuitamente porque nació mujer. Lo que nos dicen varias teóricas es el capitalismo sin la explotación de la mujer, sin el trabajo no asalariado de la mujer, no existiría. No existiría porque no puede haber acumulación de fortuna si se distribuye el ingreso entre todos los pagos justos, ¿no? Bueno, lo que nos ha aportado la pandemia es que la mujer, que ya era esclava fuera de su casa, porque le mandan las tecnologías, ahora hacen que le reciba un mail del jefe a las 10 de la noche, lo cual hace que siga trabajando a las 10 de la noche, un WhatsApp donde le dicen, no te olvides de la presentación mañana, y entonces a las 11 de la noche sigue siendo esclava del jefe, y donde en la casa, luego de regresar del trabajo, de la oficina, tiene que preparar de cenar, y meter a los niños a bañar, y que estén listos, y etcétera, etcétera. Al final sigue siendo esclava en el hogar y esclava afuera. Entonces Silvia Federici nos dice, bueno, esto nos salió peor. La cuestión es que con la pandemia todavía se ha agudizado más, porque ahora toda la familia está metida en la casa, pero las relaciones de desigualdad no han cambiado. Entonces ahora soy esclava de toda mi familia todo el día, y además trabajo en la oficina, mi oficina es mi casa, entonces tengo que trabajar a todas horas, no hay cuero que dé. Entonces, ¿cómo cambiar esas relaciones? Implica bueno, se acaba de aprobar una reforma en la Cámara para el trabajo a distancia, ¿no? Pero es insuficiente porque cuando se habla de que necesito una perspectiva de género, me parece que lo que deberíamos demandar es que esta perspectiva de género no se quede en estas etiquetas vacías de la paridad de género, y repito, insisto, yo no estoy en contra de la paridad de género, estoy en contra de las mujeres que se comportan como hombres y entonces ocupan puestos y que no cambia nada, porque las mujeres, yo supongo, como hombre, tendrían que pensar como mujeres, no pensar como hombres, ¿no? Esto también lo hemos platicado en otros cursos. Una mujer pues no puede dar vida, puede albergar vida, y ahí hay una forma de vivir su propia sexualidad, su propio cuerpo, de pensar, de sentir, de emocionarse diferente que nosotros los hombres. Pero la mujer, como ha estado subordinada al hombre, ha tenido que asimilarse y comportarse como hombre en el entorno social. Aquí la liberación de las mujeres implicaría saber cómo piensan las mujeres siendo mujeres, no teniendo que adecuarse a la sociedad patriarcal. Cómo aman las mujeres, cómo disfrutan su sexualidad las mujeres, sin todo este conjunto de normativas que les impusimos los hombres, ¿no? Bueno, hay toda una tarea. La pandemia lo que nos muestra es que hay todo un camino por delante, pero también hay muchos obstáculos. Porque yo me acuerdo que al principio de la pandemia, la gente decía, si se acuerdan, al segundo mes decían, la pandemia nos muestra que derrochamos nuestra vida en frivolidades y que no son necesarias un montón de cosas para vivir. Sexto mes de la pandemia, la gente haciendo cola en Zara para comprarse unos zapatos en época de pandemia. Entonces, pues no aprendimos la lección. Eso es terrible, ¿no? Quiere decir que nos alarmamos el segundo mes para hacer las mismas tonterías el sexto mes, el séptimo y el octavo, hacer las pachangas con pandemia mediante, ¿no? Entonces, no quisiera yo ser pesimista, pero tampoco me gusta el optimismo per se, por sí mismo, ¿no? Me imagino, quiero pensar que tenemos un trabajo por delante, pero que deben protagonizar las mujeres y que sí debemos acompañar los hombres, pero que también los hombres debemos hacernos a un lado para acompañar y no para protagonizar el cambio. El cambio está abierto, y hasta dónde van a cambiar las relaciones humanas mediante la pandemia, yo soy bastante más pesimista. Me parece que no van a cambiar mucho, salvo que haya un accionar dramático de las mujeres para que haya un cambio. Y por lo pronto yo no lo veo sacar las narices por ahí. Uy, muy fuerte declaración. Oye, Román, ¿y algo que tú nos pudieras dejar o algo que quieras concluir para cerrar este tema? Pues en realidad me parece que la gestión pasa, que tenemos que volver a rehacer el tejido. Es que el problema no es México. El problema no es México porque es un problema mundial.
El problema del desastre educativo no es privativo de México, es un desastre educativo la educación en Argentina, en España. En España no saben dónde está Brasil en el mapa, ni saben y no es broma. En Estados Unidos la educación es un desastre desde hace 40 años, es decir, la tienen universidades de élite, pero la educación popular pues es un desastre. Yo me acuerdo que cuando vivía allí estaba debajo de Vietnam o de Jamaica la educación de primaria y secundaria en Estados Unidos. Es un problema del neoliberalismo y es un problema que el neoliberalismo ha destruido muchas cosas, ha destruido la capacidad de ser humanos, la ha dañado fuertemente y ha demolido el tejido social. El famoso tejido social, la capacidad de indignarme por lo que le pasa a mi vecino, la capacidad de establecer relaciones con mis vecinos para hacer comunidad. Esto de el barrio que es nuestro barrio, el de la tienda de abarrotes que le fía a la señora porque la conoce, a fulanita, sotanito porque los conoce, eso se ha destruido, sobrevive a coletazos. Entonces, la tarea nuestra es rehacer comunidad. Suena muy bonito, pero rehacer comunidad es salir del celular y lanzarnos a la calle a buscarle lo humano a los seres humanos. Y suena muy fácil, pero en esta época los medios de comunicación han también contribuido a destruir en buena medida lo humano de nuestra humanidad. Entonces, estamos cercados, es un mundo muy, muy difícil, muy pesimista el panorama por muchos lados, porque creo que nunca había estado tan en peligro de extinción nuestra humanidad, y no me refiero a que nos muramos como moscas, sino me refiero a que sigamos viviendo como zombies, cada quien rascándose el ombligo y viendo el Facebook y el celular, como si allí estuviera la respuesta del enigma de nosotros, ¿no? Que también es una forma de huir de uno mismo y de la angustia y la ansiedad que provoca esta época donde ser es tener, e importa más el carro que tenga, define quién soy, y soy exitoso, pues voy a tener un Mercedes y demás, ¿no? Entonces me parece que por ahí está el desafío, y es un desafío lindo, como todo desafío. La revolución es un proyecto que pasa más allá de la caricatura y de que suene bonito, rimbombante. Implica un proyecto, y un proyecto implica gente, implica comunidad. Si no hay comunidad, no hay proyecto que sobreviva. Bueno, pues Román, una frase con la que tú quieras cerrar de reflexión, ¿qué les dirías a todas las participantes, que somos 58 participantes que estamos? Una frase con la que tú pudieras cerrar, ¿cómo concluirías? Como hombre espero que la revolución la hagan ustedes y tener la oportunidad de vivir esa revolución, y porque eso nos va a cambiar a todos. Vamos a ocupar todos un lugar en ese mejor mañana, pero les toca a ustedes ahora. Y no significa que nosotros dejemos de hacer los hombres, significa que dejemos de destruir las oportunidades de un mundo mejor. Y creo que la única oportunidad realmente de una sociedad, de un mundo mejor, pasa por el protagonismo decisivo de las mujeres, y no es el decisivo de ocupar los mismos cargos, tener una presidenta en México. Pasa porque las mujeres revolucionen la estructura de la sociedad, vuelvan a pensar la humanidad, restablezcan el cuidado como algo esencial en nuestra comunidad, el cuidado de los viejos, el cuidado de los niños. Es decir, las mujeres como dadoras de vida y como administradoras de la vida también y de la comunidad, porque como dice Francesca Gargalo, las mujeres cuando hacen tortillas nos enseñan el valor de la comunidad. Cuando preparan el desayuno nos enseñan la comunidad, porque ellas preparan para todos. Y en la mujer está la casa de todos, y creo que le toca a la mujer. Quisiera yo verlo, ¿no? Y ser partícipe, acompañar. Muchísimas gracias, Román. Vamos a dar ahora sí a que todas ellas participen. A mí hay un comentario aquí en el chat que es de Gisela. Gisela es una participante que ha estado con nosotros desde la Ciudad de México, ¿no? Y voy a empezar con ella porque se me hizo muy interesante. Antes de dar entrada a las participaciones, quiero decirles que este taller es de Querétaro. Lo hace lo hace Laura, ¿no? Con el equipo de trabajo de Querétaro. Román, como ya lo dijo, estamos allá, pero todas estamos en línea, pero es el estado que lleva esta bandera, ya no es la Ciudad de México, es Querétaro. Veo muchos participantes, como es Gisela, que me dejó su comentario en el chat, y con él voy a empezar, que han estado con nosotros acompañándonos, y qué bueno que siguen aquí. Y bueno, pues Gisela nos dice que también es importante revalorar la posición del hombre,
porque como tú también lo mencionabas, Román, pues no solamente la mujer ha sufrido racismo, ¿no? Discriminación. Hay una parte histórica donde el hombre también se ve marginado, ¿no? Donde cuando hay una colonización que es la de América, pues ahorita tú lo comentaste y lo retomo, pues todos los esclavos que son de Europa se los traen de África y también ahí el hombre pues tiene una discriminación y eso nos comparte Gisela. No sé, Gisela, si quieras hablar o me sigo a la siguiente participación. Sí me gustaría hablar, sí me gustaría participar. Adelante. Bueno, es que me encantó, bueno, me resultó así como que me iluminó el video que nos compartieron de la entrevista de Silvia Federici, donde liga esta parte del trabajo de cuidados en esa determinación del capitalismo, ¿no? Yo aquí ahorita con esta pandemia, pues mi esposo es el único proveedor, mis hijos están haciendo su trabajo, sus prácticas profesionales, están terminando arquitectura, están también, pues ocupan casi todo el día en eso, entonces sí el trabajo se ha acumulado y un día les dije, bueno, creo que me van a tener que pagar, ¿no? Y me dicen, bueno, eso cóbraselos a nuestras empresas, ¿no? Porque realmente ese trabajo se lo queda el gran capital, ¿no? Que es lo que yo entendí o que me pareció que Silvia Federici y aparte el texto de la otra escritora que también nos mostraron, la verdad es que son documentos que sí debemos considerar, como hoy decía Sabina Berman, cuando las mujeres asumimos algún poder, debe ser para mejorar la vida de otras mujeres. Y creo que este conocimiento que nos comparten nos sirve para que nosotras pues podamos hacer o empujar políticas públicas para todas nosotras, para mejorar nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Acuérdense que pueden levantar la mano. Voy a hacer la... ¿quieres aportar algo, Román? Sí, rapidísimo. Me parece muy importante lo que comenta Gisela, ¿verdad? Porque los que más sufren esto, nos lo muestra Humana Haddad, una feminista árabe, es que los hombres sufrimos muchísimo con esta idea del Superman, ¿no? Del proveedor. Y de hecho ha sido una de las, Rita Segato y varias antropólogas, estudiosas, se plantean si no está allí la matriz del feminicidio, por ejemplo, ¿no? En ese resentimiento del hombre que ya antes podía proveer. Acuérdense de aquel cuento de lo que veíamos de nuestros abuelos, el abuelo que iba a la calle y a final de cuentas mantenía una familia de 10 hijos, mal mantenía, pero podía con ella, ¿no? Y ahora no, ahora el hombre, a nosotros nos enseña, no puedes llorar, no puedes, tienes que ser el Superman, tienes que ser el proveedor, sales a la calle, entonces el patriarcado es terrible también con los hombres. Ser tierno, la ternura es un peligro de la masculinidad. Hay que reconstruir, las mujeres al construir más bien una nueva sociedad, nos van a permitir a los hombres también desestructurar este patriarcado que a nosotros nos daña también, ¿no? Bueno, muy bien, pues pueden levantar su mano. Tengo a Lolis. Adelante, Lolis. Hola, buenas noches, un placer saludarlos de nuevo. Excelente exposición, me encantó bastante, hace falta más ese pensamiento masculino para que sea incluido con nosotras las mujeres sin sobrepasar sobre todo nuestro excesivo feminismo, no desviarlo, no decirles que somos más que los hombres, jamás en la vida somos equidad, somos paridad. ¿De qué manera podríamos trabajar con ellos para que fueran incluidos y no nos tomaran exactamente con ese ¿qué se puede decir? Ese coraje, ese rivalismo, ¿verdad? Entre los hombres y las mujeres, porque empezamos a empoderarnos, empezamos a generar, empezamos a hacer indirectamente los perfiles, los pilares de la familia, cuando a veces el hombre se queda sin trabajo, no menospreciarlos y de modo encaminarlos a que fuéramos iguales, ¿verdad? No decirles que el hecho de que estemos proveyendo por el momento son menos que nosotras. Ahí, por eso está la unidad en pareja, a las que están solas igual, las ven por encima de o por abajo de, porque no es que quieran, tienen que hacerlo. Entonces hay que trabajar mucho con ustedes y de qué manera podemos enfocar ese camino para incluirlos a ustedes y de que vean de cierta manera ese punto de vista un poco diferente al de ustedes. Eso sería todo. Saludos.
Muchas gracias y un gusto también tenerte aquí con nosotros. ¿Quieres comentar algo, Román, o me sigo a la siguiente parte? Esto se resuelve en el ámbito educativo, por eso hablaba de algo cultural, Loli. Ustedes, también las mujeres son muy machistas, entonces, el lugar donde se va a resolver es en la casa, cuando no se haga la discriminación de la niña, lava los platos y el niño no, porque es niño, porque es hombre. Ahí empieza el cambio, ¿no? Yo creo que yo lavo los platos en mi casa y lavo la ropa, me encanta, además soy bien neurótico, entonces me choca que laven la ropa porque yo la lavo mejor, según yo. Y claro, pero esto, cuando yo hago el rastreo es porque vi a mi padre barrer, o barrer la banqueta, barrer en la casa, alguna vez que se quedó desempleado, él hacía el quehacer, le gustaba hacer la comida, etcétera, etcétera. Entonces, como mamé ese ejemplo, me parece más natural resolverlo en mi vida, más allá de lo que estudié y de las decisiones que fui tomando. Parece muy importante que sea en la casa el lugar de decisión, de la construcción de nuevos modelos de mujer y de masculinidad también, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias y nos seguimos con Evelia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Román, por la información, la charla muy amena. La verdad es que yo siempre estoy muy emocionada por estos temas. Y bueno, comentar dos cuestiones antes de la pregunta. Por ejemplo, cuando se hace visible con estos datos que nos hacen las lecturas de la poca o nula presencia de las mujeres en estos espacios que son considerados o están en las listas que son patrimonio de la humanidad y que las mujeres no están, la explicación creo que la hiciste bastante bien porque tiene que ver precisamente con esta concepción que se tiene a la mujer y el papel que ahora sí que se nos ha obligado a cumplir desde esta concepción que se tiene desde toda la historia. Y efectivamente en la cuestión de los hombres, cuando hablamos de su masculinidad, Rita Segato habla que precisamente la violencia machista tiene que ver con el cumplimiento de estos mandatos de su masculinidad y que quienes se violentan primeramente pues son los hombres. Porque otra vez vamos, porque hay el mandato de que tú eres el hombre, tú eres el fuerte, tú tienes el control, tú no puedes llorar, tú no esto, tú no lo otro. Entonces sí tiene que ver. Y entonces, ¿por qué hago este comentario antes de la pregunta? Bueno, sí, la pregunta es, hay una gran brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en todos los espacios, en donde miremos, así estamos. Entonces, son dos preguntas ahí de cómo disminuir esta brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, si empezamos desde la casa y a quién le correspondería. Y quiero terminar también haciendo el siguiente comentario. Tú decías que la revolución la tenemos que seguir haciendo las mujeres. Yo quiero compartirles que las mujeres hemos estado a lo largo de la historia en todas las revoluciones, en todos los movimientos sociales, y no solo por nuestros derechos como mujeres, sino por los derechos civiles, por los derechos de tal, por los derechos de todos y de todas. Pero que bueno, a raíz de que vemos también estas desigualdades hacia nosotras, hoy día estamos en la lucha de nuestros derechos humanos como mujeres. Entonces, decir que las mujeres hemos estado, pero se ha visto también a lo largo de la historia que a las mujeres que han participado se les ha invisibilizado en cualquier ámbito. Si hablamos de escritoras, de científicas, de académicas, etcétera, etcétera, quienes han estado siempre han sido los hombres. ¿Por qué? Porque a la mujer no se le permitía, porque eran los estereotipos de géneros que pues predominaban, ¿no? O que siguen predominando incluso. Entonces la pregunta es cómo disminuir las brechas de desigualdad de género. Muchas gracias por el comentario, Belia, me parece súper pertinente. Y yo diría, bueno, la historia la escriben los vencedores y las mujeres nunca fueron las vencedoras. Es decir, siempre estuvieron metidas en la emancipación de América Latina. Bueno, Juana de Azurduy, el brazo derecho Simón Bolívar, ¿no? Las mujeres en el ejército zapatista, en el de Emiliano Zapata, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahí les mandaría, esto me lo enseñó Coral Aguirre,
la escritora argentina feminista que vive en Monterrey, decía, las mujeres tienen un desafío, una tarea, una impronta. Las mujeres tienen que hacer arqueología de su propio pasado. Es decir, los hombres no van a desempolvar la historia de las mujeres, es tarea de las mujeres. Es decir, para saber qué lugar ocupan en la lucha las mujeres, tienen que desempolvar a sus propias heroínas, a sus propias protagonistas, para visibilizar esa historia que los machos nos empeñamos en cubrir y en encubrir, para empezar. En segundo lugar, es la cultura el espacio donde se va a resolver el cambio. Esto nos lo enseñó Gramsci hace muchísimos años, en el siglo XX, y lo que nos decía es, si cambia la cuestión en la cultura, donde se producen los valores, los pactos sociales, los modos de la educación, los modos de conducta, etcétera, ahí el verdadero cambio. Eso se va a dar en la casa, pero no nada más por las mujeres que hagan este cambio, también por el Estado. El Estado tiene que empezar a resolver el cambio a nivel estructural y las mujeres volverse protagonistas del cambio a nivel cultural. Es decir, el Estado tiene que instrumentar una política pública y las mujeres no dejar que el Estado lo resuelva, sino las mujeres ocupar el protagonismo que les toca para hacer el cambio a nivel educativo, es decir, sembrando los valores en los niños, que son es trillado, pero esa es la fórmula de la cultura, ¿no? Es el cambio social que se va a dar en la infancia y vamos a ver los resultados en varias generaciones después. Ok, bueno, pues muchas gracias. Le doy la palabra a Caro. Gracias, Angélica. Pues por este espacio y un gusto siempre reencontrarte, Román. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches a todas. Verte. Igualmente. Justo, Román, quería recuperar cuando decías de las mujeres revolucionarias y estas mujeres de esa época que mencionaste con Vasconcelos, pensaba en Nelly Campobello, que hizo el ballet de masas, y el papel que puede tener también la música, la danza, y en esa época el que tuvo el muralismo como una medio alfabetizador, contar la historia con esas imágenes maravillosas de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, y comentar acá en Tequisquiapan están pintando las paredes de todos lados, y bueno, se está recuperando, como los artistas del pueblo están dando voz y haciendo sonar otra narrativa a través de las imágenes, cosa que sería maravillosa que ocurriera también en las comunidades. Entonces, recuperar eso. Y bueno, acerca de lo que significa ser comunidad, pienso también en estas mujeres bolivianas del feminismo comunitario, que justo ven el feminismo desde el punto de vista cultural, social, o sea, recuperar como esos valores tradicionales, las asambleas comunitarias, el papel de los ancianos, de las ancianas, la medicina, en fin, como recuperar los códigos comunitarios, respetarlos, aprender a leerlos y fomentarlos. Pero sí, en esta parte de además de la lectura, la narrativa, pues las otras formas de arte que estuvieron muy presentes en la época que justo mencionabas, Román. Era eso, un comentario. Nada más. Muchísimas gracias. Y bueno, me voy a pasar a la siguiente participación, que es de Adriana Fuentes. Adelante, Adriana. Hola, buenas noches a todas y todos. Solamente hacer una acotación. Cuando dicen demasiado feminismo, solamente quiero decir que no es demasiado feminismo y que el feminismo no está en contra de los hombres. Cuando se dice que una mujer que se cree más que un hombre, no estamos hablando de feminismo, estamos hablando de embrismo. Y que eso es justamente algo, es algo muy importante que sepamos, ¿no? Que el embrismo es, digamos que ese sí es el equivalente del machismo, que sin ninguna diferenciación decimos que solamente por haber nacido mujeres somos más que los hombres y no va por ahí, ¿no? Claro. Y que sí, es cierto eso que los hombres negros fueron discriminados, pero también se suma que los hombres negros discriminaban a sus propias mujeres porque justamente también las violentaban. Entonces también hay alguna forma de diferenciación y todavía tiene una carga todavía más, pues una carga más se podría decir. Y la otra es de la corresponsabilidad, ¿no? Comentaba una compañera
que le decía a su familia, hijo, a esposo, creo, que pues toda la carga que se había juntado y le comentaban que eso se tenía que pagar que el patrón, ¿no? Ahí se lo debía el patrón. Y pues no, realmente, bueno, a ambos se les debería de pagar el patrón o el Estado. Pero hay una cosa que realmente sí, la corresponsabilidad sí se le debe. Digamos que de alguna forma, si hubiese una forma en la que tuvieran que pagar, sí se le está debiendo a mi compañera, porque sí es mucha chamba más y la casa es de todos y de todas, y sus compañeros masculinos sí deberían de mocharse con ella, o sí, o de hacer algo, ¿no? O a partir de ahorita decir, oye, pues sí te toca, ¿no? Y que nos cayera el 20, y que las feministas luchan por los derechos tanto de las mujeres como de los hombres, porque justamente se ha abonado en la política pública que se sume a que los hombres tengan beneficios, los mismos beneficios que las mujeres, ¿no? Porque no necesariamente solamente los padres solteros, sino que sea de forma corresponsal, o sea, no necesitan ser solteros para que también tengan los días servicios de, ¿cómo se les dice? De guardería, después del parto, todos esos días, y que también es importante. Y otra cosa quería decir, y pues creo que ya es todo. Y que está muy chido, gracias. Muchísimas gracias. Tú también ya nos has estado acompañando, ¿verdad? Sí, Pi. Ajá, muchas Sí, gracias. Angélica, gracias. Alguien aquí en el chat escribió, creo que es Azucena, que no podía levantar la mano. Voy a cerrar con ella. Azucena, cuando nosotros queremos levantar la mano, y esto es para todas, en donde están las participantes, ahí viene la opción de levantar mano, ahí le pueden dar clic y es lo que yo veo y voy dando las participaciones. Pero Azucena, no sé si tú nos quieras decir algo. Sí, tengo deshabilitada la aplicación, no sé por qué, algo le moví porque antes sí funcionaba, pero algo, como compartimos el equipo con los niños también para las clases, algo ahí pasó. Entonces, bueno, mira, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Michoacán tenemos dos heroínas, bueno, muchas heroínas que participaron en la independencia, pero María Luisa Martínez en Nerongarícuaro y Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro fueron pilares fundamentales. En el caso de Gertrudis Bocanegra, la torturaron, ella no delató. Entonces, digo, tenemos a mi generalísimo Morelos, que me cae muy bien, que se me hace que era una persona buena onda, era muy carismático, pero a la mujer la hicieron históricamente a un lado, porque estoy de acuerdo que la historia la escriben los vencedores, pero así como hay en Michoacán, hay en Jalisco, hay en Durango, hay en Zacatecas, hay en estos. Entonces, la mujer, bien es cierto que nos tenemos que reivindicar a nosotras mismas. O sea, Angélica, hay un comentario que tú hiciste en uno de los primeros talleres que dijiste, hasta las amas de casa. Yo creo que no era tu intención. Yo soy abogada, tengo maestría, tengo especialidad. ¿Y qué crees? Soy ama de casa, porque me estoy dando la oportunidad de estar con mis hijos. Entonces, cuando vienen y me dicen que fui madre grande, y vienen y me dicen, oye, es que estás cayendo en un sistema patriarcalista por estar en tu casa y no dedicarle tiempo a la maternidad. Entonces, viene un choque de ideas. Mi marido es una persona maravillosa, me ayuda en la casa, me ayuda no solamente en lo que a él le toca, como su ropa, su uniforme, porque eso le toca a él, porque es su ropa, porque él la ensucia, porque él se la pone. ¿Sí? Ayuda en que lava los trastes del desayuno cuando él no desayuna aquí. Él desayuna en la oficina, le sirven, lo atienden, pero se juntan los trastes del desayuno que son de nosotros, que los tendríamos que lavar con mis hijos, porque nos toca, tengo 2 varones, porque nos toca a nosotros, porque nosotros los ensuciamos. Pero entonces, ahorita me recuerda los sistemas, Román me recuerda los sistemas que existían en la antigüedad, en los indígenas, donde tú tenías que aportar para tener derecho a comer, donde tú tenías que
aportar, pero no era una cuestión de acumulación, no, era una cuestión de reciprocidad en el entorno en el que vivías, donde había un respeto que yo todavía veo en algunas comunidades indígenas en Yucatán, donde había un respeto por la naturaleza, por la producción, donde no cortabas o no traías más de lo que se ocupaba. Entonces, ahorita que estamos en a todos se nos va el lenguaje, a todos se nos van las actitudes, a todos se nos va el sentimiento, porque traemos un chip. Cuando leo libros de la Edad Media, cuando leo libros de otro, digo, traemos un chip, no de ahorita, sino de querer. Centenario. O sea, primero nos encajaron que teníamos que parecernos europeos. Entre más güerito, más bonito. Y luego que teníamos que adoptar esos sistemas de costumbre, de usos y costumbres, y que ahora muchos usos y costumbres que tienen los indígenas ya no son de ellos, pero se les quieren imponer. Por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, son factores de ellos. Entonces, ahora la venta de niñas en las comunidades indígenas en Guerrero, en Oaxaca, como que no encuadra, ¿no? Con lo que ellos eran antes, pero sí encuadra con esta falta de autodeterminación que hemos estado perdiendo las mujeres. Entonces, estoy de acuerdo con Román cuando dice que las mujeres tenemos que volver a recuperarnos. Ahorita yo, por ejemplo, estoy tratando de inculcarle esa parte a mis hijos del respeto a las personas. Me ha tocado recorrer prácticamente toda la República y luego mis hijos no embonan porque le tienen respeto a las niñas, no embonan porque le tienen respeto a la maestra, pero no embonan porque se tienen respeto a ellos mismos, porque yo se los he inculcado. O sea, tú te vas a respetar a ti cuando respetes a tus prójimos, no nada más mujeres, compañeros, compañeras, maestras, maestros, independientemente de cómo sean. Entonces, aquí yo creo que tenemos que retomar eso, el respeto a la persona independientemente del valor económico que tenga, el estatus en donde está inmerso la persona en este momento. Pero es resetearnos y volver a empezar, porque simple y sencillamente ahorita estos talleres no todos los podemos tener. A unos nos cuesta más trabajo que a otros. ¿Por qué? Porque no todos podemos disponer de un equipo de cómputo. Yo ahorita les estoy diciendo, yo comparto el equipo de cómputo con mis hijos. Porque, Azucena, ¿podemos cerrar tu participación? Entonces, sí, nada más quería que retomáramos eso, que a nosotras nos toca y no vamos a ir solas, obviamente. O sea, si queremos iniciar este cambio, a nosotras nos toca y nos toca involucrar a los varones. O sea, ya no podemos ser pasivas en este cambio que se está dando. Muchísimas gracias, Azucena. Muy enriquecedor tu participación. Igual no puse bien en contexto la palabra que quise utilizar y te lo agradezco. Y bueno, Román, ¿quieres cerrar con algo para concluir? Para cerrar y para no alargar muchísimo. ¿Qué te parece? Sobre lo de Azucena me parecería puntualizar varias cosas porque toca puntos muy importantes, muy interesantes. En primer lugar, así como existe el feminismo es un montón de feminismos, hay muchas variantes, hay muchas acepciones de feminismo, hay muchas definiciones dentro de un concepto general que usamos una generalidad para comunicarnos, ¿no? Es lo que Platón habla de, bueno, caemos en la facilidad de la generalización por un término de hacer más digerible la comunicación. Bueno, la cuestión es, en el mundo indígena sucede lo mismo. Francesca Gargalo tiene en su libro de Abya Yala, demuestra, pues, porque recorrió toda América Latina, entrevistándose con intelectuales indígenas, y concluye que en varias partes hubo un entronque, le llama entronque de patriarcados. Es decir, el patriarcado español se entronca con el patriarcado indígena en varios pueblos indígenas, por ejemplo en Guatemala, y entonces se vuelve un patriarcado doblemente brutal. Es como al violento, lo puedes acicatar con
con otro violento, ¿no? Entonces se vuelve doblemente violento. No, el mundo indígena es un montón de mundos indígenas, es un universo muy complejo, donde hay pueblos, por ejemplo, de la costa colombiana en Cartagena, que tienen una liberación sexual fabulosa, o en el Caribe, que luego se extinguieron, se los acabaron los españoles y los ingleses y demás. Entonces, para no alargar mucho esto, yo trataría con muchas pinzas la romantización del mundo indígena, porque hay muchos mundos indígenas y hay unos que tienen una tradición y otros que tienen otra, igual patriarcal, etc. Incluso diría más, la brasileña Franchelli Baliana, cuya tesis acabo de prologar, me enseñó, viendo ella escribió un texto sobre Galeano y las relaciones de género, y ella aventura que es imposible saber cómo se construían las mujeres mesoamericanas antes de la colonia. Es decir, nunca vamos a saber cómo pensaban las mujeres aztecas, ni cómo ejercían su sexualidad las mayas de entonces, ni cómo era la sociedad o los contratos o los roles sociales en las olmecas o en las zapotecas. Lo único que tenemos es de la conquista a la fecha, y una nueva construcción de roles, etc. Entonces se nos perdió en la niebla de la historia y nunca vamos a saber qué significaba ser mujer en algunos pueblos mesoamericanos. Eso nunca lo vamos a saber, queda como uno de los enigmas de la historia, porque no sobrevivió esa información. No sobrevivieron esos roles, se impusieron nuevas formas de relación hombre-mujer. Entonces, en ese sentido, sí, hay que tener mucho cuidado en la generalización, pero en la generalización va la tarea. La tarea es hacer esta arqueología, esta responsabilidad ética de, para liberarme, tengo que tener un trabajo muy profundo sobre mi propia memoria, sobre mi propio pasado. Un poco lo que nos invitaba Walter Benjamin es, para hacer la historia hay que destruir la historia. ¿Por qué? Porque la historia, si leemos la historia, vamos a leer los libros de los vencedores, pero esas historias de los vencedores ocultan las historias de los vencidos. Entonces, un poco como hacía Galeano, hay que recurrir a la leyenda, al mito, a la fábula, para recuperar estas historias olvidadas o negadas por la historia oficial. Entonces, hay que empezarse a meter en los recovecos de la historia para rescatar la historia, las otras historias, y como dices, la mujer negra tiene toda la discriminación como la mujer indígena, y si es vieja, peor, porque entonces es indígena, mujer vieja, y si es discapacitada, nos vamos a todos los extremos. Entonces, sí hay que hacer este rescate de la historia, precisamente para ponernos en el lugar de la historia que nos corresponde, que es con las minorías, siempre. Esa es una decisión ética que tenemos que asumir para cambiar el mundo, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, Román, por tu participación. Y con esto cerramos el tema 1 de su taller. Acuérdense que su taller se llama Soberanía y Igualdad Económica, Derecho de las Mujeres, y el tema del día de hoy que abordamos es Gestión Sociocultural, Mujeres Construyendo Ciudadanía. Entonces, con esto cerramos y le voy a pedir a Laura Romero, es la que liderea todo este proyecto. Gracias por estar aquí con nosotros. Y que bueno, Laura, pues ahorita tenemos 63 participantes, que nos cuentes un poquito de ti y que cierres este primer tema. Claro que sí. Pues buenas noches a todas y gracias por atender a esta invitación. Estar aquí en nuestra primera sesión de Zoom con Román Cortázar, que es un excelente ponente. Con él ya hemos tenido pues bastantes cursos en comunidad y pues tenemos ya más o menos el pulso de lo que se vive en las comunidades y por eso elegimos este tema para hacerlo un taller virtual. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando estamos en campo, muchas de las demandas que nos hacen llegar las mujeres de la comunidad son en relación a la situación económica que viven. Y bueno, Morena, como partido político, pues tiene la obligación de llevar más mujeres a los cargos de gobierno, porque pues acuérdense que ahora ya es ley la paridad total, ¿verdad? Entonces necesitamos mujeres que gobiernen para las mujeres, que en sus acciones de gobierno tengan la perspectiva de género muy presente, precisamente para erradicar y desestructurar este patriarcado que nos ha tenido confinadas en los espacios domésticos.
Algo que mencionó Román en este taller es la gestión sociocultural y lo definió muy bien. Cuando el gobierno no hace su trabajo, pues la ciudadanía tiene que gestionar para pedir lo que por derecho ya le debería de corresponder. Entonces, pues tenemos a muchas mujeres, si no es que en todas las gestiones, las que encabezan son mujeres. Eso yo lo he vivido acá en el trabajo de campo. Las mujeres son las que toman la iniciativa para solucionar problemas de la comunidad. Entonces, pues la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Querétaro, pues tiene que retomar todas estas necesidades y buscar a través de la capacitación el camino que nos lleve a solucionar y atender todas estas demandas. Pero volviendo al planteamiento inicial, o sea, no habría gestión si realmente el gobierno asumiera su responsabilidad. Y al partido político, pues le corresponde llevar esos procesos democráticos al interior para que podamos elegir los perfiles correctos de mujeres que ya estando en el gobierno, pues no solamente beneficien a las mujeres, beneficien a toda la sociedad, porque pues nosotras somos prácticamente la mitad de la población, pero además somos madres, somos hermanas, somos esposas, o sea, que el impacto de lo que nosotros hacemos y generamos, pues realmente tiene resonancia en todas las esferas. Y por lo tanto, pues les seguimos invitando a nuestros siguientes temas, nuestras ponentes que van a estar en las siguientes sesiones de Zoom, pues también seguramente nos van a aportar conocimientos muy valiosos. Yo les agradezco nuevamente mucho que hayan participado en este taller y las seguimos invitando para que nos acompañen. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche y muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora con nuestra siguiente ponente y con Laura. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Román, y muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Angélica. La invitación. Gracias a Román. Gracias, buenas noches. A todos. Buenas noches a todas. Buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Laurita, buenas noches. Buenas noches a todas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Laura. A ti. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Laura Romero, mucho gusto, gracias. Igualmente, mucho gusto conocerlas. También a Angélica, a Julio, a todas, un abrazo. Muchas gracias. Abrazos. Bye, bye. Bye. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bye, buenas noches. Bye. Saludos, Laurita. Saludos y abrazos, compañeras. Adiós. Gracias por estar aquí. Adiós. Saludos, Román y Laurita. Buenas noches. Saludos, Angelina. Gracias por acompañarnos.